El día de hoy tenemos este panel que va a durar 1 hora. Van a ser 2 rondas, cada panelista va a tener 5 minutos para responder las preguntas que proponga, así que les pido poder ajustarnos al tiempo para estar en término. Felizmente ya ajustaron, es 1 hora exactamente. El tema de este panel es seguridad energética. No podemos hablar de seguridad energética si no nos referimos al tema de la política energética. La política energética, como muchos de ustedes saben, se basa en 3 pilares, ¿no? Primera, en la equidad energética, ¿qué tanta accesibilidad a los servicios públicos hay? Segundo, a la seguridad energética, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y tercero, al tema de la sostenibilidad, que ahora es transversal a todas y cada una de las actividades que se desarrolla. Ahora, hablando de seguridad energética, un tema que ha estado en la agenda de los últimos eventos que se han venido dando en el sector energético es el tema de desarrollo de infraestructura. ¿Cómo estamos en la macrorregión sur en cuanto a desarrollo de infraestructura? Y no solamente en la macrorregión sur, sino en el país. En la macrorregión sur saben que todavía hay proyectos por desarrollarse, pero no hay redes de transporte de gas natural por red de ductos que permita que el gas natural venga directamente por ductos. En el país solo tenemos aproximadamente un poco más de 1.500 kilómetros de ductos. ¿Eso es suficiente para decir que estamos impulsando la masificación? Claramente no. Países que realmente han hecho una apuesta por la masificación, como Argentina, tiene 7.000 kilómetros, Brasil tiene 9.000 kilómetros, no, Argentina, perdón, tiene 16.000 kilómetros, Colombia tiene 7.000 kilómetros y países un poco más pequeños como Bolivia tienen 4.000 kilómetros y nosotros estamos en 1.500 kilómetros y en la macrorregión sur todavía existe el reto de poder desarrollar esta infraestructura. Como saben, desde el 2015 que se empezó a desarrollar el gasoducto sur peruano, este proyecto quedó paralizado. Se inició en el 2015, se quedó paralizado en 2017 y hasta la fecha no se ha reactivado. Actualmente está en proinversión, todavía en estudios para poder ver si se saca o no se saca licitación. El gobierno ha manifestado su intención de que el SICGAS salga a licitación, pero todavía estamos esperando. Y por otro lado hay el proyecto por la costa, del ducto por la costa, que venga desde Marcona, ¿no?, hasta Hilo, que es un proyecto que ha propuesto la empresa Contugá desde el 2020 y lo ha ratificado en el 2023. ¿Y por qué es importante el desarrollo de infraestructura para la seguridad energética? Porque va a garantizar un suministro de gas natural seguro, confiable y continuo, cosa que hoy, como ustedes saben, viene a través de ductos virtuales, ¿no?, a través de camiones, y esto definitivamente incrementa los costos porque el gas natural se tiene que pasar a estado líquido, cargar en los camiones, ir desde la costa central hasta la macrorregión sur, acá volver a regasificarse y esto incrementa los costos de las tarifas de los usuarios. Entonces, ¿cómo hacer para tener una real masificación? Apostar por la infraestructura. Entonces, me gustaría comenzar este panel con Richard Castillo, el gerente legal y de sostenibilidad de Contugás, que es precisamente esta empresa que tiene este proyecto de ducto por la costa. Richard, acá me gustaría preguntarte, existe mucha inquietud respecto de si este ducto va a poder cubrir toda la demanda de la macrorregión sur, ¿no? ¿Cuál va a ser su capacidad? ¿Va a poder cubrir a los consumidores residenciales, comerciales, industriales? Si hay una petroquímica, ¿va a poder cubrir la demanda de la petroquímica? Y además no hay que olvidar que acá tenemos el nodo energético de las 2 centrales térmicas que apenas se tiendan los ductos de gas van a poder conectarse y generar energía eléctrica en base al gas natural. Y otro tema que también inquieta a la opinión pública, porque lo he visto en varios debates, es ¿cuánto tiempo llevaría construir un ducto como el que ustedes están planeando? ¿Y de qué costo de financiamiento estamos hablando? Y si se va a requerir algún tipo de subsidio o no por el Estado, o si el sector privado lo puede autofinanciar, ¿no? Bueno, ante todo
Ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación al evento y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como bien dices, el tema de la política energética nacional lo que tiene por objetivo es buscar una energía sostenible, una energía limpia, amigable con el medio ambiente, y en el Perú el gas natural, además de abundante, cumple con todos estos requisitos, ¿no? Respecto al gasoducto, efectivamente el gasoducto costero está en línea con todo lo que señala la política energética nacional. Y Contugás lo tiene muy claro, y por eso Contugás no es que lo esté pensando ejecutar, lo estamos conversando con el grupo, pero sí lo estamos planteando y poniendo sobre la mesa, porque creemos que dentro de un principio de necesidad, el Estado debe ayudar en colaboración con el sector privado a hacer la publicidad adecuada a este proyecto. Ahora bien, sobre el tema de la capacidad, no digo nada nuevo si señalo que la infraestructura tiene que responder a lo que es la demanda existente. Y en el caso de este gasoducto lo que va a hacer es va a empezar, va a partir de la infraestructura que ya existe en la zona de concesión de Ica. En la zona de concesión de Ica tenemos una infraestructura en la capacidad de cubrir toda la demanda que existe en Ica, que son alrededor de 25 millones de pies cúbicos, cubrir la petroquímica que se está impulsando, colocar en la zona de Marcona, que son algo de 80 millones de pies cúbicos, y luego a partir de Marcona hacia Mollendo y ahí partiendo Arequipa, va a cubrir uno de los temas más principales, que es la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna, que es esta demanda que hoy necesita desarrollarse. Esta demanda oscila entre 4 a 7 millones de pies cúbicos, es una demanda que se cubre totalmente y se atendería también, como bien dijiste, el nodo de Mollendo y el nodo de Hilo. Cada uno de los nodos representa 130 millones de pies cúbicos. Estamos hablando que desde Marcona hasta Mollendo necesitamos algo de 270 millones de pies cúbicos y eso se puede atender. Ahora bien, ¿qué logramos con esto? Lo principal, el bienestar social. Y ese bienestar social es por la demanda que está pendiente de ser atendida en Arequipa, Moquegua y Tacna. Esta concesión, la zona sur, estaba encargada a la empresa Naturgy, que lamentablemente por contingencias en su concesión tuvieron que retirarse del país y el principal problema es que la tarifa no era competitiva. Y justamente lo que busca el gasoducto costero es hacer competitiva a la región Arequipa, a la región sur, perdón. Y de esta manera, no solamente buscar cubrir lo que es el tema residencial, de clientes residenciales o comerciales menores, sino también incentivar la industrialización en la zona sur, que es uno de los problemas más graves que tenemos por un tema de descentralización, que en el Perú es uno de los problemas pilares. Cubierto el tema de beneficio social y bienestar social, tenemos otro tema importante que es el tema de desarrollo, el de seguridad energética. Y es ahí donde hablamos de los nodos de Mollendo y el nodo de Hilo. Como bien señalaban en la exposición anterior, hemos tenido unos meses de mucho estrés por la necesidad de generar a través de diésel electricidad. Y esto ha sido porque la generación térmica pasó de ser del 35% al 55%. Ya no había capacidad en las plantas que generaban con gas natural y tuvimos que recurrir al diésel. El precio marginal pasó de 30 a $200 el megawatt, si no me equivoco, y esto evidentemente es un escenario que no queremos repetir. Se nos viene otra época de repente de sequía en los próximos meses y como bien señalaba muy ilustrativamente hace unos minutos, los próximos años tampoco son tan auspiciosos. Es necesario tomar acciones a través de este ducto costero que permita en una primera etapa prender la planta de Mollendo, que tiene una capacidad de 500 megawatts, con lo cual, veamos en los cuadros, cubriría la primera necesidad y de acuerdo a lo que se vaya necesitando, extenderlo hacia Hilo, que tiene otros 500 megawatts, con lo cual ya tendríamos muy fortalecido y dar confianza nuevamente al CEIN. Entonces, el tema de tiempos va relacionado, además del tema de subsidios, que son los temas importantes que me señalaste. Cojo primero el tema de subsidio. Si bien conocemos que se vienen analizando, hay muchos interesados en el tema del gasoducto, hoy día es prematuro hablar si va a haber o no subsidio. Va a depender mucho si la demanda, cómo va a estar asegurada la demanda y las proyecciones que la demanda tendrá al futuro, así como la capacidad inicial que se le da al ducto. Ahora bien, el tema de subsidios tenemos una experiencia bastante saludable, si se puede hablar entre temas de financiamiento e infraestructura, con lo que ha sucedido con el FICE,
que ha ayudado mucho a la extensión de las conexiones domiciliarias. Si no me equivoco, más del 70% de las personas que gozan del gas natural hoy lo gozan gracias a la colaboración que hace el Estado peruano con las concesionarias a través del Plan Punche, FICE y otros medios de financiamiento. Y el otro tema que es que la experiencia saludable que hemos tenido ha sido con TGP y con Cálida, que al inicio de sus concesiones utilizaron garantías de red principal, que eran garantías que aseguraban ingresos. Fue tan saludable que de hecho las GRP no llegaron a cumplir todo el tiempo que se esperaba. Antes de los 5 o 6 años que estaba programado, un año antes me parece, en ambos casos se culminó, ya no necesitó utilizar estas garantías. Entonces, ahí hay herramientas que ya hemos utilizado que podrían funcionar para el tema del gasoducto costero. Finalmente, el tema del tiempo. Son 500 kilómetros que nos separan de Marcona a Mollendo. Se calcula que una obra de ese tipo demorará entre 2 a 3 años. Y es fundamental el tema del tiempo, porque el otro proyecto, que es el SIDGAS, un proyecto que también va a dar seguridad energética, un proyecto que también va a generar demanda y competitividad a región sur, es un proyecto a largo plazo, ¿no? Es un proyecto a largo plazo no solamente por el tema de la construcción, que podría demorar entre 6 a 8 años, sino también por los aspectos geográficos. Estamos hablando que hay que cruzar la cordillera de los Andes, los temas arqueológicos, los temas ambientales, y no hablemos de los temas legales, que la realidad nos ha mostrado que el proyecto se suspendió hace 7 años y hasta ahora no hemos podido reiniciarlo. Este proyecto se encuentra en proinversión, calificado como un proyecto cofinanciado, ¿no? Y con un monto de alrededor de 5.000 millones de dólares como proyecto, ¿no? Entonces, nuevamente invocamos el principio de necesidad. ¿Cuándo queremos que la región sur se vuelva competitiva gracias al gas natural? ¿En 3 o en 10 años? Esa es la pregunta que, aunque suena simple, es básica, ¿no? Es por eso que Contugás ha reiterado la necesidad de que podamos darle la prioridad que merece al proyecto, ¿no? El SIDGAS va a llegar en su momento y nos va a dar mayor seguridad y va a incentivar también la generación de mayor demanda en la región sur, como lo puede ser la petroquímica, que también se ha estado hablando del proyecto petroquímico que podría también desarrollarse en la región sur. Porque cuando hablo de la petroquímica, y aquí robo un minuto, el razonamiento es el mismo. Hoy estamos en un tema de emergencia alimentaria. Tenemos un déficit, si no me equivoco, de 180.000 toneladas métricas de urea. Una petroquímica como la que se está pensando colocar en Marcona puede generar por lo menos el triple de lo que se necesita para cubrir el déficit. Eso hace que Perú pasara de ser un país que tenga que importar a un país que pueda exportar urea. Esa necesidad de la petroquímica es el mismo razonamiento con el gasoducto costero. ¿Cuándo queremos atender la emergencia alimentaria? ¿Hoy o en 7 u 8 años? Por eso es que reiteramos la necesidad de que estos proyectos que van a generar demanda, que van a fortalecer la infraestructura, se tomen como proyectos vitales y necesarios, prioritarios por el Estado y agentes privados, tanto una petroquímica que aseguraría la demanda en Ica, como el desarrollo del gasoducto costero. Muchas gracias, Richard. Ahora me gustaría ir con Carlos Menéndez, de Egensa, gerente comercial. Carlos, acabamos de ver, de lo que dice Richard, que efectivamente el gas natural va a llegar a la macrorregión sur y podría ayudar en incrementar la generación térmica. Por eso quisiera hablar contigo el tema de cómo estamos en generación eléctrica en la macrorregión sur y también cómo estamos en cuanto a sistemas de transmisión, porque sabemos que hoy por hoy el 60% de la energía que abastece la macrorregión sur viene de la costa central del país. Entonces, es importante estos proyectos de lo que inicialmente nos habló el COES. Hablemos de las térmicas, hablemos de las renovables. ¿Cómo vamos en cuanto a los incentivos para que se invierta en el corto y mediano plazo, tanto en generación como en transmisión en la macrorregión sur? ¿Y cómo ves tú el tema regulatorio? ¿Crees que es necesario algunos ajustes en el tema regulatorio para generar incentivos para la inversión? Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente el área sur
importa más o menos 150 o 1.500 megavatios de energía del área centro, ¿no? Y esto básicamente se ha dado porque el desarrollo de la generación en el área sur no ha sido mayor en los últimos años, ¿no? Y se ha dado mayormente en generación hidráulica, que actualmente no es muy competitiva por los precios de la energía, ¿no? Entonces, respecto a la generación térmica, pues y sobre todo a gas natural, se ha llevado y se ha concentrado toda la generación al sur de Lima, de Chilca, Lurín, y esto, según un punto de vista propio, es de que el peaje de transporte del ducto se realiza tipo estampilla, es decir, se paga el peaje del gasoducto, la misma tarifa donde sea que te conectes. Eso viene de un peaje que es del tipo de correo, o antiguamente cualquier carta que se enviaba a donde fuera tenía el mismo costo, ¿no? Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, el gasoducto que tiene Contugás pague un peaje del ducto y más del ducto propio, ¿no? Entonces, en buena cuenta, financieramente es como si el ducto de Contugás estuviese conectado en Lurín, y eso hace pues de que el costo de la energía como gas natural o como energía eléctrica que se produjera en el sur es más caro que en Lima, ¿no? Y esta corrección se podría dar a nivel de decreto supremo nada más, o sea, no necesita un cambio a nivel de ley. Entonces, el reglamento de la Ley de Promoción de la Industria de Gas Natural, en el numeral 11.4, define este tipo de peaje que se paga que pagan los consumidores de gas natural en el país. Entonces, inclusive este numeral fue modificado hasta 3 veces y no se ha tocado este tema, que es bastante importante, ya que hay otro tipo de tarificación de los ductos, como tipo zona o por uso. Entonces, eso haría de que la energía en el sur medio o en el sur fuera más competitiva, ¿no? Entonces, es uno. Luego otro es de que el costo la regulación en el país está más orientado a desarrollar líneas de transmisión. Pero, ¿qué pasa? De que un poco que la generación se ha delegado a la libre iniciativa de los agentes. Entonces, eso también hace de que se construyan en línea o generación en lugares diversos, pero no necesariamente donde necesita la demanda, ¿no? Entonces, eso también requiere, creo, un cambio regulatorio en el que se considere la planificación de la generación a nivel, con criterios de geolocalización y temporal. ¿Cómo me explico en eso? De que tenga criterios de que incluya temas de dónde se necesita generación, eso es la geolocalización, y de carácter temporal. Es decir, de que, por ejemplo, la generación solar solamente genera en el día, pero no en otras horas, ¿no? Entonces, ese criterio de temporalidad, pues, todavía no se ha tomado en el país, ¿no? Otro es, pues, que se está demorando bastante el reglamento de generación distribuida, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de los problemas de falta de generación se corregirían rápidamente con este reglamento, con los criterios adecuados y los incentivos adecuados. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sí es importante ver el tema regulatorio, y al momento de regular también es importante ver qué incentivos se da al sector privado y dónde se necesita el apoyo público para desarrollar la infraestructura de generación y de transmisión que se requiere, sin necesariamente, y hay que tener cuidado con este tema de los cargos, ¿no? Porque a veces cargar tanto
a los privados lo que genera es desincentivos, pero si se hace de la manera adecuada, hay que verlo técnicamente, ¿no? Y económicamente y financieramente para no desincentivar la inversión, porque sí lo que estamos viendo en otros proyectos es que se sigue cargando a las mismas empresas y obviamente se va haciendo menos competitivo el mercado y se van diluyendo los incentivos para invertir en ciertos proyectos. Ahora me gustaría ir con María Julia Aybar, gerente general de Perú LNG, para hablar de un tema que está muy en boga en la agenda, la transición energética. ¿Y cuál es el rol que el gas natural debe cumplir en esta transición energética? A fines de agosto, la CAF acaba de sacar su informe donde se evalúa toda la situación de América Latina en cuanto a lo que es generación eléctrica y el rol que debe cumplir el gas natural, considerando que América Latina y el Caribe tiene importantes reservas de gas natural. Por eso acá me gustaría que María Julia nos refiera a un tema. Hace 2 meses más o menos fue el Perumín, ahí participaste, María Julia, y me gustaría literalmente decir lo que referiste, ¿no? Lo que dijiste en ese momento fue: el gas natural le permite a nuestro país llevar adelante una transición energética competitiva, confiable, segura y ordenada. Y además agregaste: el punto de equilibrio que debe considerarse en el desarrollo de la política energética es que la energía que se suministra cumpla con 3 criterios fundamentales: que sea segura, que sea sostenible y que su costo pueda ser asumido por los usuarios. Entonces, dicho esto, me gustaría preguntarte, al momento de diseñar las políticas de planificación de transición energética, ¿qué se debería tener en consideración? ¿Y qué diferencia al Perú de otros países que de manera mucho más agresiva están impulsando las energías renovables no convencionales? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Perú Energía por la invitación y un honor con el panel en el que estoy. Sí, efectivamente, creo que lo primero que tenemos que entender es que el proceso de transición energética no es una fórmula que aplique a todos por igual, ¿no? Tiene que evaluarse en la realidad de cada país. Y la verdad es que nosotros, una vez más, el Perú es un país bendecido, porque tiene una matriz energética, como ya lo han explicado, bastante limpia. Y además, no solo tenemos una matriz limpia, sino que además tenemos el recurso que es el gas natural, ¿no? Entonces, tenemos gas natural para mantener esta matriz y para transitar por esta transición energética. Efectivamente, en un evento en el que participé, me dijeron, de otro país obviamente, que la transición energética significaba que nosotros, los representantes de los hidrocarburos, ¿no?, de la energía fósil, estaba transitando hacia la salida. O sea, nosotros ya nos íbamos y quienes estaban entrando eran las energías renovables. Estamos totalmente de acuerdo en diversificar nuestra matriz energética y que entren energías renovables. Pero, como lo dije y lo ha mencionado Janine, tenemos que ser muy cuidadosos de que eso debe ir teniendo en cuenta estos 3 criterios, ¿no? Tiene que ser seguro, tiene que ser sostenible y tiene que ser a un costo que podamos asumir. Y acabamos de ver en la presentación del COES lo que puede pasar cuando llegamos a límites donde no tenemos energía a un costo razonable y que sea eficiente. Más del 50% de la energía que tenemos y generamos es de gas natural. Entonces, y el gas natural es el elemento de la transición energética. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos desde el sector hidrocarburos? Más de 20 años tenemos con Camisea, vamos a cumplir 20 años con Camisea y efectivamente ha dado muy buenos resultados. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Renovar reservas, ¿no? Tenemos reservas, es claro, pero tenemos que renovarlas. ¿Qué significa renovar reservas? Tenemos que invertir en exploración. Tenemos que encontrar esas reservas y darles valor. En un evento en el que estuve a nivel regional, los países se están preparando para este proceso y en esa preparación están viendo cómo van a importar gas natural, cómo van a traer gas natural a su país porque obviamente no tienen reservas
y saben que el gas natural es el recurso de la transición. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros sí tenemos las reservas, tenemos que ir a buscarlas. Necesitamos promover inversión en exploración para encontrar esas reservas. Y cuando hablo de promover inversión, no solo se trata de hacer un workshop y decir, vengan, inviertan, somos competitivos. Tenemos que dar señales concretas. Y vuelvo a un ejemplo. Hace unos días me visitó un inversionista interesado en el sector que ha estado en una de estas presentaciones y me dijo en la presentación, el mensaje es súper positivo. O sea, efectivamente me presentan un país donde es muy atractivo invertir en este sector, pero he venido a ver y siento que los hechos me dicen lo contrario. No he visto descubrimientos en los últimos años, no he visto contratos de exploración en los últimos años, no veo perforación de pozos, entonces no entiendo por qué si es tan atractivo eso nos está dando. Me dice, creo que en los últimos años solo se ha invertido $2 millones en exploración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que ser consistentes con lo que se promueve respecto de con lo que se hace. Como sector, evidentemente, creo que ya también lo he dicho, somos un sector que está en crisis hace muchos años y hay mucho que se tiene que hacer para realmente atraer la inversión en el sector y ser competitivos. El respeto a un marco jurídico, la predictibilidad, la seguridad energética, el trato igualitario, la libre competencia. Si estos mensajes no están, difícilmente vamos a salir de esta situación de crisis. Y finalmente, creo que me ha sonado bastante irónico, el día de ayer me parece en declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, habló de 5 ejes que son los que van a tratar de sacar o mover la economía. Dentro de esos 5 ejes ha mencionado 2 del sector hidrocarburos, la petroquímica y la masificación. Me suena súper irónico, un sector que está en crisis y resulta que 2 de los ejes para sacar o mover la economía están en este sector. Esperemos que ese mensaje vaya de la mano con hechos concretos, que efectivamente muevan la economía con estos proyectos grandes que, como bien se han descrito, efectivamente van a ser muy útiles también para la región sur. Qué importante lo que dices, María Julia, ¿no? Que quede claro que el gas natural va a ser el energético que acompañe la transición energética de nuestro país, pero esto pasa por tener políticas, ¿no?, de masificación clara, que la política efectivamente incentive que el gas natural llegue a las regiones como la macrorregión sur. Entonces, dicho esto y habiendo ya visto el rol que va a cumplir el gas natural en la macrorregión sur, me gustaría ir con Carlos León, gerente legal de Calpa, para que nos hagas un poco el recuento de los proyectos basados en energías renovables no convencionales que se vienen dando en la macrorregión sur y además ahora, como hemos visto en la presentación de la mañana, que el sistema eléctrico interconectado, el SEIN, se va a suministrar de varias fuentes de energía, como obviamente la energía, la hidro, el gas natural, las energías renovables no convencionales. A nivel operacional, ¿qué retos se va a tener que enfrentar? Porque claramente vamos a tener que pasar de una energía a otra energía de una manera rápida, segura, eficiente, y a nivel regulatorio también qué retos se presentan para poder dar incentivos desde el punto de vista económico que promueva por un lado la red, pero también promueva las energías térmicas en base al gas natural. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes y con este panel. A ver, son varias preguntas. Creo que, bueno, ¿qué proyectos renovables hay en cartera? Ingeniero Portal del COES lo acaba de mencionar, solo en renovables. Yo tenía como total de proyectos 23.000 en el COES más o menos, pero esto cambia
cambia todos los días, creo, y nos han dicho que hay ahora como 26.000 en total, de los cuales tengo los números apuntados, aproximadamente 22.000 son renovables, en el sur 11.000 y de ellos 10.000 megas de proyectos solares, ¿no? Nosotros como Calpa tenemos un proyecto ya bien avanzado con concesión de generación, un proyecto en el sur del país de más de 200 megas. Y a ver, como se ha visto en los últimos meses, además de una sequía importante, creo que lo que estamos viendo es que si bien hoy podemos atender la demanda con la generación existente, eficiente, vamos a decirlo, ante cualquier evento que afecte este equilibrio, tenemos un equilibrio bien delgado y eso es una señal de que se necesita nueva generación eficiente y sin duda los proyectos que van a cubrir el requerimiento de energía y el nuevo requerimiento de energía son proyectos renovables, ¿no? Lo demuestran los números y los proyectos que están en evaluación, desarrollándose y en cartera. Y eso, tratando de abordar tu segunda pregunta, va a traer retos operacionales sin duda al COES, ¿no? Como se explicaba, el sistema eléctrico es interconectado, la electricidad puede fluir de un sitio a otro del país. Hoy, en la operación, digamos, normal, es que la electricidad fluya de centro a sur, con mucha generación a gas e hidroeléctrica que va del centro del país al sur. Si los proyectos renovables y solares específicamente se hacen, y como están las proyecciones del COES, inclusive, no sé, hay más de 1.500 megas de proyectos solares construidos y desarrollados en algún momento en el sur, ese comportamiento de la energía yendo del centro a sur va a cambiar y probablemente va a cambiar, si son proyectos solares, solo en algunas horas del día, y eso sin duda trae retos operacionales, no retos operativos al COES, porque el sur va a estar abastecido, digamos, localmente en las horas solares y en muy poco tiempo eso va a tener que cambiar drásticamente y recibir o energía del centro, digamos, o generación local. Y si es generación local y no hay proyectos a gas natural, si no se han desarrollado los gasoductos, si las centrales del nodo no usan gas, esa generación local va a ser térmica, ¿no? Lo que digamos, que eso sea una constante no parece adecuado. La generación térmica a diésel, como bien se ha dicho, es necesario que esté, pero para cubrir situaciones excepcionales no debería pensarse como una operación constante, ¿no? Y después, respecto de incentivos, creo que me preguntaste, yo creo que lo que debemos buscar como sector es que hayan reglas claras, predecibles e iguales para todos, para que todas las tecnologías puedan competir por eficiencia, por cada una con sus atributos y pueda el mercado desarrollarse, ¿no? En el Congreso tenemos hoy un proyecto de ley que lo que permitiría es que las centrales solares tengan contratos solamente por bloques horarios en los que producen y así evitar asumir el riesgo de tener que suministrar todo el día. Ese es un problema que han enfrentado los desarrolladores o los operadores respecto de los proyectos solares, porque hay un riesgo asociado a tener que garantizar un suministro cuando tú no puedes tener el respaldo de tu propia producción, sin perjuicio de lo cual no hay que olvidar que el suministro al cliente final es 24/7. Entonces, en ese tipo de esquemas, cuando se evalúen, digamos, qué tipo de ofertas y las mejores ofertas, lo que debe siempre evaluar, en este caso, hablando de las licitaciones de las distribuidoras, el Osinarmin, o debe cuidar el Osinarmin, es que el suministro 24/7 sea el suministro más barato, ¿no? No solo ver las horas, por ejemplo, solares, que pueden ser muy baratas, sino ver cómo
cuál es la oferta que permitiría cubrir todos los bloques de demanda, ¿no? Y cerrando y asociado a los retos operativos, hablando también del tema regulatorio, creo que es vital terminar de regular y implementar un mercado de servicios complementarios, que va a ser mucho más necesario con una operación como la que vamos a enfrentar con mayor generación renovable. Sí, has tocado un tema importante. Qué importante es tener coherencia, congruencia al momento de dar leyes, normas, que es precisamente el tema que ahora me gustaría abordar con los panelistas, ¿no? Además del proyecto de ley de que acaba de referir Carlos, hay el proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso para impulsar la masificación del gas natural, el proyecto de ley 679, que estaría en cualquier momento por derivarse a la Presidenta de la República para su promulgación, que daría buenas señales, a pesar que incluso hay oportunidades de mejora en este proyecto de ley, daría señales para poder incentivar desarrollo de infraestructura, mejorar la tarifa para las regiones como la macrorregión sur, pero también por otro lado vemos que el Ejecutivo hace un par de meses, en julio, prepublicó un proyecto de decreto supremo que, a decir de muchos expertos, estaría yendo contra la política de masificación. Entonces, voy a tratar estos dos temas. El primer tema de proyecto de ley para impulsar la masificación, me gustaría tratarlo con Richard. Richard, este proyecto de ley para incentivar la masificación, que hoy en el país, ¿cuánto tenemos de nivel de penetración? 17%. De ese 17%, ¿saben cuál es la concesión, obviamente, que tiene mayor penetración? Es la de Lima y Callao con 56%. Pero la macrorregión sur, por ejemplo, tiene un nivel de penetración solo del 25%, al igual que la de la macrorregión norte. Entonces, lo que busca este proyecto de ley es poder desarrollar más infraestructura, poder ir como país, crecer este 17%, que implica más o menos 1.800.000 usuarios, incrementarlo, ¿por qué no?, a países como Argentina, como Colombia, que tienen una cobertura del 65%. ¿Por qué no hablar de 10 millones de peruanos conectados a gas natural? Entonces, dicho esto, Richard, el proyecto de ley tiene dos temas importantes para incentivar la masificación. El primero, que es subvencionar la construcción de redes de distribución a través de recursos como el FICE, incluso como el Canon, y el segundo es poder hacer posible que los usuarios de la macrorregión norte, de la macrorregión sur, tengan una tarifa tan barata y tan económica como la que tiene el usuario de Lima y Callao. Entonces, para eso se ha propuesto un mecanismo que en el argot de la gente que estamos en el sector le hemos llamado tarifa nivelada, y que lo que busca es que el usuario pague lo mismo que pagan los usuarios de Lima y Callao, y este adicional que existiría pueda ser cubierto a través de un fondo. Richard, respecto de estos dos mecanismos, ¿crees que realmente esto va a incentivar que se incremente el nivel de penetración en la macrorregión sur, y es necesario para que se dé realmente la masificación este tipo de incentivos, o crees que hay ajustes adicionales que hacer? ¿Qué se busca con este proyecto de ley? Aplicar un cargo a la tarifa Lima y Callao y buscar la nivelación de las otras tarifas de las regiones con ese cargo. El proyecto, si bien tiene un objetivo importante, se habla de dos debates. Un debate que es el más conocido, que es que no se quede únicamente en 50.000 metros cúbicos día, que es el límite que tiene, sino que incluya a todos los clientes regulados. Eso es lo que se ve hoy día, se ve mucho, se está conversando mucho del tema, pero yo quiero ir un poco más allá, porque hablamos de bienestar social y hablamos de desarrollo regional cuando tuve la oportunidad de la primera pregunta. Bienestar social con un proyecto que esté dirigido a las residencias, a los comercios menores, industrias menores, se cumple y está bien, es lo que tenemos que hacer. La segunda parte, el desarrollo regional, ni por asomo con ese proyecto de ley. ¿Y por qué lo digo? Porque es necesario también atraer inversiones, atraer grandes empresas hacia las regiones. Volvemos a hablar del tema de descentralización. Llevamos 20 años tratando de que el Perú sea descentralizado. Todavía no terminamos de agarrar forma porque no hay inversiones en provincias. Y no puede haber inversión en provincia si el costo del principal combustible del Perú
es 2-1, 3-1. Si uno es empresario, va a Lima, le cuesta 10, va a Moquegua, le cuesta 30, ¿dónde se coloca? En Lima. Eso es lo que tenemos que golpear. Y por eso sí, esa es la segunda etapa del debate que creo yo hay que ponerlo sobre la mesa. Debería incorporarse a los clientes grandes. Y eso es como oportunidad, solamente para cerrar, porque sé que estamos mal, eso es uno de los mecanismos que tenemos nosotros como para incentivar el tema de la masificación del gas natural. Grandes proyectos como la petroquímica, infraestructura como el gasoducto costero y innovación regulatoria como lo que plantean. Muchas gracias, Richard. Creo que los mensajes son clarísimos. Ahora me gustaría abordar el otro proyecto de norma que prepublicó en julio el Ejecutivo a través de la prepublicación de un decreto supremo, que lo que plantea es que ante situaciones denominadas extraordinarias, que es una nueva figura que están creando mediante esta propuesta normativa, al momento de que el concesionario de transporte asigne capacidad interrumpible del sistema, priorice a las generadoras térmicas sobre los otros usuarios. Esto, a decir de los expertos, estaría afectando directamente el proceso de masificación de gas natural. ¿Por qué? Porque la macrorregión sur y la macrorregión norte, que tienen las concesiones, suministran el gas natural a través del GNL que cargan en la costa central del país. Y obviamente el cargadero ya no sería una prioridad porque se estaría dando prioridad a las térmicas. Entonces, acá lo que me gustaría preguntarle a María Julia es, ¿cómo ves tú que estaría esta propuesta de norma si realmente estaría afectando el desarrollo de infraestructura de transporte, a los principales clientes, a la masificación, viaductos virtuales, ¿no? Y ¿qué consideras que debería tener en consideración el Ejecutivo antes de emitir propuestas como estas, ¿no? Porque esta propuesta ha sido prepublicada, no ha sido consultada previamente con los actores involucrados. Gracias, Janine. Creo que y algo bien importante es que tenemos acá, y estamos hablando de dos sectores que están unidos, pero que tienen sus particularidades. Estamos hablando del sector de gas, pero también del sector eléctrico. Cada uno tiene sus reglas para manejar su mercado. No es posible que un sector pueda afectar al otro para regularse a sí mismo, ¿no? Y creo que este proyecto de norma al que tú haces referencia, de alguna manera está tratando de hacer eso, lo cual evidentemente no funciona, porque está yendo en contra de cómo se ha estructurado el sector del gas natural y el crecimiento del sector del gas natural y sobre todo algo muy importante, la infraestructura. Para ampliar infraestructura, para tener infraestructura, tienes que tener evidentemente una predictibilidad de la capacidad que vas a requerir, de la demanda y cómo vas a financiar ese tipo de infraestructura. Y para eso tenemos sistemas que regulan la capacidad firme y la capacidad interrumpible. Si nosotros empezamos a romper ese sistema, vamos a crear un vacío en la forma en la cual va a crecer la infraestructura. Por lo tanto, estamos yendo en contra de lo que está justo mencionando Richard. ¿Cómo hacemos para masificar, para llevar gas, para generar más infraestructura? Este tipo de norma estaría yendo exactamente en contra de este otro principio, porque efectivamente la norma, creo yo, ha sido pensada y se ha generado más desde el punto de vista del sector eléctrico. Quiero y confío en que ahora que ya tenemos un vice de hidrocarburos, este tema se analice teniendo en cuenta ambos mercados y se busque una solución que no afecte un mercado respecto del otro. Sí, y tú misma mencionabas, Janine, que este tipo de normas efectivamente genera desincentiva el proceso de masificación que estamos buscando. Es verdad que no tenemos un sistema de redes que haga que efectivamente el gas natural llegue a los usuarios. Y mientras no haya eso, la única alternativa que se ha encontrado, evidentemente no es la más eficiente, pero sigue siendo la que hay, es llevar el gas hacia el norte y el sur a través de GNL y de camiones. Perú LNG, efectivamente a quien represento, ha invertido y ha hecho un cargadero que permite entregar aproximadamente 18 camiones diarios, tanto para abastecer el norte como el sur.
Y acabamos de aprobar la inversión para ampliar un segundo cargadero que nos permitiría llevar o poder abastecer 18 camiones más. Sin embargo, si viene una norma como la que se está proponiendo, la cual restringiría el suministro de gas para este tipo de procesamiento y para el suministro a través del cargadero, definitivamente no tiene sentido. ¿Cómo voy a invertir en una infraestructura que no tiene garantizado el suministro para efectivamente procesar y entregar gas natural? Eso efectivamente nos estaría llevando a un mensaje totalmente contradictorio respecto del proceso de masificación. Y finalmente, algo que quisiera agregar, se habló también mucho de la petroquímica, ¿no? Todos queremos inversión, todos queremos petroquímica y mucho más si eso va a traer desarrollo a la región y va a ayudar en el tema de poder abastecer de gas natural a la región y ser un ancla. La petroquímica no es un proyecto simple, es un proyecto millonario, ¿no? Y evidentemente el inversionista que venga a hacer este proyecto, lo mínimo que va a querer es predictibilidad. Lo que va a querer es tener reglas claras que le permitan en el futuro, obviamente, recuperar su inversión. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando cuando diariamente se cambian las reglas de juego? Cuando se empiezan a buscar y parchar otros sectores o otras preocupaciones con cargos que no existían, con reglas distintas a las que se estuvieron promocionando al momento en que se da la inversión, cuando se alteran contratos firmados. Efectivamente, si queremos inversión como la petroquímica, vamos a tener que reflexionar más respecto de el respeto al marco jurídico, a la predictibilidad, a las reglas de juego y evidentemente a los contratos. Eso es bien importante. Busquemos soluciones en el sector, en la cadena de valor, sin alterar estos principios. De lo contrario, no vamos a lograr traer inversión millonaria al país que es tan necesaria. De acuerdo, María Julia, creo que todos los que estamos en la sala vamos a concordar con el hecho de que el bastión clave para que venga inversión es la seguridad jurídica, el respeto por los contratos, la igualdad de trato, que es algo que además está consignado en la Constitución. No estamos hablando de nada que no esté dentro de nuestro marco normativo y de nuestra Carta Magna. Ahora me gustaría ir con Carlos Menéndez. Carlos, de manera muy breve, porque ya estamos un poco con el tiempo, quisiera ver contigo, en la macrorregión sur estamos hablando de todos estos proyectos en base a energías renovables, pero ¿cómo queda la generación, las hidroeléctricas, como el proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Machu Picchu, en todo este contexto, ¿no? Y además me gustaría que nos hables de una problemática que la otra vez que estuvimos conversando me comentaste, ¿no? Que hay muchas empresas, básicamente empresas distribuidoras y clientes libres en la macrorregión sur, que hoy por hoy no tienen contrato de suministro. ¿A qué se ha debido este tema y cómo podemos afrontar esa problemática? Sí, bueno, la ampliación de la central Machu Picchu se dio el 2015, bueno, está operando y tiene una central en cascada que es la central Santa Teresa. Bueno, más que todo me voy a centrar en la segunda pregunta que hiciste, sí, pues referente a que ya desde noviembre y diciembre del año pasado el costo marginal subió por encima de $80 y estos meses ha estado entre 170 y 180 dólares el costo marginal, que adicionalmente tenemos que tomar en cuenta de que el costo marginal está distorsionado, o sea, no es el valor de la unidad marginal. Si tomamos la unidad marginal, más o menos el costo marginal estaría en 260, 300 dólares, pero por aspectos regulatorios se toma un modelo que tiene el COES, que adicionalmente no es un modelo auditado. Entonces el COES determina con criterios de regulatorios, pero que sí está distorsionado. Si
Si el costo marginal fuera el costo variable de la unidad más cara presente en el sistema, el costo marginal estaría más alto. Pero a pesar de eso, el costo marginal ha estado en 160, 170 dólares en promedio del mes. Entonces, esto ha hecho pues de que, habiendo muchas empresas terminado su contrato, entonces no puedan conseguir contratos nuevos o renovar contratos, o muchas empresas ante esta coyuntura están rompiendo contratos, ¿no? Mientras, digamos, el contrato o la regulación le permita, y bueno, es más trabajo para los abogados, sí, y bueno, también tenemos que tomar en cuenta pues de que hay muchas empresas que ya hace tiempo han estado retirando sin contrato, ¿no? Como la empresa municipal de Paramonga, hay Quirubilca, ya hace como 4 años que está retirando sin contrato y no se ha tomado medidas, ¿no? Ya hay una regulación vigente que está en el procedimiento 10 del COES que indica de que el cliente sea libre o regulado, o sea, empresa de distribución, retira sin contrato del sistema, paga al precio mayor entre el precio de barra y costo marginal. Ya hay clientes que están pagando por encima de 200 dólares solamente el cargo de energía, ¿no? Entonces, este aspecto coyuntural que en buena cuenta pues tiene mucho que ver la regulación, porque si uno ve y analiza el análisis de muchos agentes, pues se ve un análisis en base a capacidad, a potencia, pero no vemos de que el producto en sí primario es la energía, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, hay muchas centrales hidráulicas, o sea, centrales base, centrales hidráulicas, solares, tienen un factor de planta bastante bajo, ¿no? Entonces, pero adicionalmente eso no queda ahí, porque la factura que pagan los clientes libres o regulados tiene muchos componentes, ¿no? Una parte es la energía, y pues el sector electricidad está bastante cargado de impuestos. Por ejemplo, se ha puesto al sistema principal de transmisión la energía renovable, la reserva fría, seguridad de suministro y así. Pero si uno hace una evaluación, pues un poco con mayor detalle, vemos de que quien mayormente paga estos cargos es la demanda regulada. Muchas veces nosotros nos quejamos que la electricidad es muy cara en nuestras casas, pero más que todo es por todos los impuestos que se ha cargado, ¿no? Y se carga principalmente en el cargo del sistema principal de transmisión, que se mide en hora punta, de 17 a 23 horas. Y si uno hace una evaluación del diagrama de carga sectorial, vemos que mayormente quien paga es la demanda regulada. Igual pues hay cargos de electrificación rural, hay cargos de aportes al ministerio, al OEFA o Sinermin, cargos al COES. Entonces el Estado cada vez que ha podido ha ido cargando mayores impuestos al sector. Entonces eso pues hace bastante poco competitivo el sector. Muchas gracias, Carlos. Ahora me gustaría ir con el otro Carlos para poder cerrar el panel. Quisiera hablar contigo el tema de las condiciones que se deben evaluar para poder establecer cuál sería el mix energético deseable para poder asegurar el suministro confiable de energía eléctrica para la macrorregión sur. A ver, primero, como hemos visto ahora más temprano, y creo que todos lo hemos dicho, la matriz de generación eléctrica de Perú es bastante sostenible, gran componente hidroeléctrico, un componente muy importante de gas, y hemos visto que todo lo que viene, casi todo lo que viene es renovable, lo que permite continuar, digamos, en ese camino de una matriz de generación sostenible.
En esa línea yo no creo que sea necesario ni conveniente en Perú, por ejemplo, establecer porcentajes por tipos de tecnología, ¿no? O que sean obligatorios o mandatorios. Yo creo que lo que debe haber, y ese ha sido el espíritu de la ley de concesiones eléctricas, el espíritu de cómo se ha estructurado el sector eléctrico, es que hayan reglas claras que permitan competencia, como dije hace un rato, entre tecnologías, y que sean las tecnologías más eficientes las que atiendan, digamos, el consumo, ¿no? Y que sea a través de las señales de mercado lo que determine qué tecnologías puedan entrar. Hoy estamos viendo cada vez más y más que clientes, y no solo clientes muy sofisticados, muy grandes, sino todo tipo de clientes, ya no solo piden comprar electricidad, sino piden comprar electricidad renovable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una señal de que el mercado está pidiendo un tipo de tecnología y que seguramente va a ser el driver para que esa tecnología se desarrolle, ¿no? Yo creo que, como digo, no deberíamos pretender establecer un mix por norma. Deberíamos, o el mercado debería tender a establecer cuál es, o ir hacia el óptimo a través de la eficiencia, precios, seguridad, confiabilidad, ¿no? Que son los atributos que debería tener el sistema. Y no quisiera dejar de mencionar también que, por otro lado, se necesita actualizar o revisar la regulación sobre el almacenamiento. Hoy almacenamiento, digamos, en el sistema lo pueden tener solo como parte de una central, o, bueno, clientes, digamos, para reducir su consumo de la red. Pero hoy no hay una posibilidad de que alguien instale almacenamiento, tomar energía para volver a inyectarla a la red. Eso debería modernizarse, porque eso en el futuro también va a ser un agente que pueda participar del mercado. Y otro tema importante que mencionaba, creo, Carlos, hace mucho tiempo está pendiente de emitirse la regulación sobre generación distribuida, ¿no? Hay muchos clientes que quieren hacer proyectos de autogeneración, o inclusive para ver si inyectan a red, y hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con esos proyectos, cómo van a poder o no inyectar a la red, qué cargos de la red van a tener que asumir o no, y eso a veces frena el desarrollo de esos proyectos que podrían ser, o que podrían atender parte de la demanda de manera bastante eficiente. Muchas gracias, Carlos. Creo que ya estamos en tiempo. Les agradezco las intervenciones tan puntuales y acertadas que han tenido nuestros panelistas el día de hoy. Como hemos visto, la seguridad energética tiene muchos retos y desafíos, no solamente en la macrorregión sur, sino a nivel país. Y esto pasa por tener una política energética congruente que dé los incentivos adecuados que permitan tener la seguridad energética que tanto deseamos. Muchas gracias.